Muy bien, saludos. Vamos a revisar el tema de fisiología y farmacología del envejecimiento, tratando de abordar los cambios que van ocurriendo con el paso del tiempo en el organismo humano y cómo repercuten en nuestras decisiones de tratamiento frente a fenómenos de enfermedad eh, que ocurren. Para fisiología del envejecimiento los vamos a dividir por aparatos y sistemas. El envejecimiento, como hemos dicho, refleja cambios en las reservas fisiológicas que dependen del tiempo y no de alguna enfermedad. Los cambios no son evidentes hasta que ocurren periodos de estrés, exposición a temperaturas fluctuantes, deshidratación o fiebre, de forma que un individuo de cierta edad puede aparecer completamente normal hasta que se encuentra con una dificultad en su entorno, que puede ser de un estrés físico o psicológico, un accidente o una nueva enfermedad. Entre los individuos estos cambios varían mucho. Algunos pueden ser muy dramáticos o evidentes y otros individuos los presentan de manera muy sutil. Los individuos que consideramos tienen pocos cambios aparentes los llamamos envejecimiento exitoso. Lo que va ocurriendo es que la gran capacidad de reserva o la redundancia de los órganos hacen que los cambios no se vuelvan evidentes, sino hasta que el individuo se enfrenta a un reto importante o la función ha caído por debajo de un nivel crítico. Empecemos con la estatura, la masa magra y el tejido adiposo. La estatura empieza a disminuir desde los 20 años de edad en mujeres y 25 en hombres. Este puede ser el resultado de la compresión de los discos intervertebrales y la pérdida de hueso vertebral. La masa corporal, por otro lado, disminuye a partir de los 70 años de edad. Y la masa magra va disminuyendo durante toda la vida adulta, inclusive en atletas. El tejido adiposo se ha llegado a considerar inclusive que el fenómeno de envejecimiento es un poquito engordar. El tejido adiposo aumenta con la edad adulta con una gran variación entre los individuos. Se acumula en las vísceras y el tejido subcutáneo abdominal, y disminuye en las extremidades y la cara. Ustedes podrán darse cuenta de que esos cambios son los que conforman el aspecto de la persona envejecida. La piel. El envejecimiento intrínseco de la piel es apreciable solo en las áreas protegidas del sol. El grosor de la epidermis disminuye levemente y no ocurre en el estrato córneo. La generación de queratocitos sí disminuye con la edad, mientras que los componentes del estrato córneo se mantienen por más tiempo. Disminuye el número de melanocitos, incluyendo folículos pilosos, y disminuye las células de Langerhans. Y eso más o menos nos refleja el aspecto que puede tomar la piel envejecida, que pareciera más rugosa y más delgada y más frágil. El envejecimiento de la dermis afecta la matriz extracelular, disminuye 20% de su grosor, la endurece y la vuelve menos maleable. La cantidad de elastina y colágeno disminuye, la composición de los glicosamínglicanos cambia y disminuye el crecimiento de las uñas. La foto nos muestra esos cambios tan frecuentes que vemos de púrpura actínica en el antebrazo, que generan siempre preguntas acerca de posibles sangrados en las vísceras internas. El fotoenvejecimiento, producto de la exposición prolongada a la radiación ultravioleta del sol, incrementa los cambios del envejecimiento intrínseco, provoca las arrugas más gruesas y la aparición de lesiones premalignas y malignas.
Pasemos ahora al músculo esquelético. Este es un área de profundo interés en la geriatría porque estamos convencidos que esta pérdida continua de masa muscular posterior a los 50 años de edad representa la causa de discapacidad más importante asociada a la edad. La pérdida se da en el número de miocitos y en menor extensión en el tamaño de los mismos. Es producida por la inactividad y pérdida de neuronas motoras de las unidades motoras tipo 2. Con la pérdida de inervación, las células se atrofian, mueren o reciben una prolongación de un axón sano cercano y el movimiento fino se pierde. Es, como dije, la causa de discapacidad de personas mayores y el entrenamiento físico lo revierte. Y por eso decimos de que si el ejercicio fuera una tableta, sería el medicamento que más recetaríamos en geriatría. Hueso. La pérdida de balance entre la formación y resorción ósea a partir de la edad media, y que ocurre de manera acelerada en mujeres con menopausia, es un problema importante en la salud geriátrica. Articulaciones sinoviales. El envejecimiento del cartílago articular, su adelgazamiento, alteraciones mecánicas asociadas a la pérdida del contenido de agua que disminuye su firmeza, su resistencia, su fuerza, la pérdida de función de los condrocitos, el aumento de puentes de colágeno y la pérdida de proteoglicanos que pueden condicionar el desarrollo de osteoartritis, vuelven a los cambios en articulaciones sinoviales tan relevantes como la pérdida de hueso y de masa muscular en la movilidad y la autonomía e inclusive el desarrollo de dolor en la persona mayor. El sensorio es otro de las áreas de mayor relevancia en la capacidad y autonomía de la persona mayor. Empecemos por el tacto. Disminuye la sensibilidad, la sensación de la vibración, la capacidad para discriminar dos puntos de contacto, la propiocepción, incluyendo la integración vestibular y la sensación de frío y calor. Esta última es la que condiciona los posibles accidentes térmicos con hipertermia o hipotermia accidental que ocurren comúnmente en las personas mayores, particularmente con grados de discapacidad, y que son un punto de referencia en los cambios estacionales donde insistimos de tratar de aclimatar las áreas donde se encuentra la persona mayor y a veces no respetar su percepción de la temperatura ambiental. Conocida es la anécdota de la familiar que reporta que su pariente solicita ser cubierto con una frazada o una colcha de lana cuando la temperatura ambiental es por encima de los 35 grados centígrados. El oído. La pérdida de audición se da en los sonidos de alta frecuencia asociado a la pérdida de células pilosas en el órgano de Corti, la pérdida de neuronas en el nervio auditivo, la pérdida de riesgo sanguíneo a la cóclea. La pérdida asociativa central hace que tengamos dificultad para distinguir las palabras del sonido de fondo y eso genera aislamiento. Es decir, si estamos en una situación social donde estamos acompañados por varias personas que mantienen conversaciones separadas, autónomas unas de otras, nuestra capacidad para discernir lo que se está diciendo se va perdiendo y escuchamos un ruido de fondo que nos dificulta nuestra participación en la interacción. Visión, presbiopía, es la pérdida de capacidad de acomodación. Disminuye el número de conos en la retina, hay una menor capacidad para modificar el tamaño pupilar a la intensidad de la luz y disminuye la capacidad de los bastones de la retina para adaptarse a la luz tenue. Esto quiere decir que toleramos menos los brillos y
vemos menos en la semioscuridad. Aparte de que las enfermedades asociadas a la edad de la visión son muy comunes y deben ser vigiladas periódicamente: cataratas, glaucoma, degeneración macular. El sentido del gusto se pierde, disminuyendo la capacidad para distinguir los sabores, y se asocia a la disminución en la capacidad del olfato. Las personas pueden describir un aplanamiento de los diferentes sabores que compromete su ingesta, esto aunado con los problemas dentales. Entonces siempre tenemos que interrogar acerca de la preparación de alimentos para ver si estos alimentos se han vuelto insípidos, a veces por fenómenos culturales que indican que la persona no debe consumir tal o cual alimentos sin una base científica. La sazón es importante para mantener una buena ingesta. Funciones motoras. Tiempo de reacción lento. Del inicio del estímulo a la acción motora. Más notable en acciones complejas. Es la manifestación del retraso del pensamiento central, del procesamiento central, y resulta en movimientos más lentos. Y esto puede ser tan evidente como una marcha lenta, o tan complejo como, por ejemplo, el descender una escalera, o el tratar de capturar un objeto en movimiento que viene hacia nosotros como una pelota. Es un ejemplo que pongo muchas veces para tratar de hacer comprender en qué consiste este tiempo de reacción lento. Si yo arrojo una pelota a un grupo de jóvenes en un estadio, digamos, o en una aula, los jóvenes inmediatamente identifican el objeto, calculan su velocidad, su trayecto, su tamaño, y levantan una mano y lo capturan. Y todo eso ocurrió en fracciones de segundo. Si hago lo mismo hacia una persona mayor, tendrá dificultades desde visualizar el objeto, calcular su trayecto, su tamaño, y luego reaccionar con el movimiento para capturarlo. También se da un deterioro de la capacidad para mantener la postura y balance. El procesamiento central se retrasa. Entonces, cuando vamos bajando una escalera y toda esa multitud de estímulos que vienen asociados a la luz, sombras, tamaño del paso, altura del escalón, puede provocar que, junto con la sarcopenia y el deterioro de la visión y propiocepción, caídas frecuentes. Este es uno de los temas más importantes en las áreas de accesibilidad para personas discapacitadas y mayores. Funciones cognitivas. Este es probablemente una de las causas de consulta más comunes en geriatría. Los cambios, sin embargo, no son tan importantes en ausencia de demencia. Sí reflejan un enlentecimiento de las funciones centrales, aunque debemos decir que la inteligencia cristalizada mejora. La inteligencia cristalizada representa la experiencia. Entonces, cuando la medimos, estamos casi que viendo el reflejo de la longitud, de la longevidad de una persona. La inteligencia fluida se deteriora. Esta es la inteligencia para resolver situaciones nuevas. Que a mí me gusta decir que cuando yo le pongo un problema novedoso a una persona joven, improvisa y resuelve. Y una persona mayor comienza a considerar todas las experiencias similares por las que ha pasado, revisando su inteligencia cristalizada, y presenta entonces la solución al problema más tarde. La memoria reciente disminuye, hasta nombre tiene, fenómeno de Ribot, aunque la información conceptual se retiene, es decir, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las ideas. Podemos olvidar uno que otro evento reciente, pero estamos muy conscientes de nuestra realidad. Sí debemos estar pendientes cuando esta memoria reciente se deteriora, que representa un cambio de la situación anterior en un periodo de aproximadamente 12 meses, debe ser valorado
para tratar de descubrir si se trata de un fenómeno progresivo e incapacitante, como un deterioro cognitivo moderado o demencia. La distensibilidad arterial disminuye, en lo que se refiere a función cardiovascular, aumenta la presión sistólica, disminuye levemente la diastólica, se ensancha la presión del pulso, aumenta la poscarga y aumenta el grosor del ventrículo izquierdo por hipertrofia. Disminuye el llenado diastólico temprano del ventrículo izquierdo, aumenta la contracción de la aurícula del mismo lado y la precarga no cambia. Y ocurre hipotensión ortostática por cambio en reflejos baroreceptores. Todo esto da lugar a una serie de interpretaciones acerca de los valores normales de tensión arterial y los valores normales del pulso y de la función cardíaca evaluada por ecocardiografía o cualquier otro método. La verdad es de que esos cambios tienen que ser vistos a la luz de la valoración geriátrica integral que nos indica, además de con la edad, la situación de pronóstico, expectativa de vida y valor de las intervenciones terapéuticas en un individuo dado. La hipotensión ortostática, por otro lado, debe estar siempre presente en nuestras valoraciones porque es un fenómeno que se diagnostica poco y que puede resultar en cambios del estado de conciencia, síncope, caídas y accidentes. Función pulmonar. La fuerza y resistencia de los músculos ventilatorios disminuyen con la edad, los volúmenes disminuyen y hay una degeneración del colágeno y la elastina que propicia atelectasias, con resultados de hipoventilación en espacios bajos, alteraciones de la ventilación-perfusión y menor PO2 en reposo. Nuevamente, estos cambios son clínicamente relevantes cuando se enfrenta el individuo a una situación de estrés nuevo. En un individuo que se encuentra sin problemas de salud recurrentes, agudizaciones o nuevos problemas de salud o cambios en su entorno, no tienen por qué pasar. Es decir, los valores de PO2, los valores de ventilación, perfusión y los valores respiratorios y el examen físico no pueden ser adjudicados a la edad solamente. Siempre hay que buscar qué precipita el déficit. En la situación de practicar el ejercicio, la captación máxima de oxígeno disminuye y también la respuesta al esfuerzo basado en la ley de Frank-Starling. El sistema cardiovascular y musculoesquelético se favorecen con el ejercicio, inclusive hasta la 10ª década de la vida, es decir, por encima de los 90 años de edad, aún el ejercicio es importante. Filtración glomerular. Estudios transversales de grupos de edad diferentes en un mismo momento demuestra que la filtración glomerular disminuye desde los 30 años de edad. El estudio longitudinal de Baltimore, que es uno de los estudios más largos que existen, una tercera parte de los participantes muestra el cambio observado en los estudios citados antes. Una tercera parte presenta un cambio más acentuado y una tercera parte no presenta cambio. Y este es un reflejo de lo que ocurre en la realidad. No hay cómo afirmar que el envejecimiento represente un cambio en el 100% de la población en un momento dado de la vida, sino que siempre hay esta regla de 3. Una tercera parte lo tiene, una tercera parte es más acentuado y una tercera parte no presenta cambio. Los estudios transversales también muestran que la función tubular disminuye. No se responde adecuadamente a cargas de sodio, no se diluye o concentra la orina adecuadamente y no se excreta fosfato, potasio y ácido eficazmente. Muy pendientes cuando indiquen diuréticos con este cambio en la función. La vejiga disminuye en su capacidad, aumenta el número de contracciones desinhibidas, se dificulta posponer la micción
y la proporción de vaciado disminuye y el volumen residual aumenta. La función gastrointestinal muestra cambios mínimos con la edad. Aún y a pesar de que los problemas gastrointestinales son una causa frecuente de ingreso hospitalario en esta población, la pérdida de la acidez gástrica asociada a la edad está limitada a las personas con Helicobacter pylori. La masticación, deglución y continencia se ven afectados por la pérdida de masa muscular esquelética, igual como la que describimos al principio con la sarcopenia. Las glándulas de secreción exócrina sufren de cambios menores, el volumen y flujo sanguíneo hepático disminuye, así como el aclaramiento de ciertos fármacos. La regeneración hepática posterior a cualquier tipo de daño se retrasa. Envejecimiento endocrino. El envejecimiento realmente causa cambios modestos en la función endocrina, aunque siempre se ha pretendido buscar un proceso de envejecimiento endocrino como fenómeno central a todo el envejecimiento en sí, pero esto es difícil de demostrar. El gasto energético total disminuye con la edad debido primariamente a la disminución en la actividad física. El gasto metabólico en reposo disminuye asociado a los cambios en la masa magra. El gasto metabólico de la masa magra no disminuye. El páncreas endocrino. Hay un fenómeno de mayor intolerancia a la glucosa, con un aumento en la resistencia a la insulina, resultado del aumento en la adiposidad. Hay un aumento en las lipoproteínas de baja densidad. La hipófisis. Y la edad disminuye los niveles más elevados de hormona de crecimiento, la cual se secreta en pulsos, producto de la estimulación por somatotrófos. La concentración de factor de crecimiento tipo insulina 1 disminuye periféricamente. Al menos en una ocasión se ha intentado demostrar que el reemplazo de este factor de crecimiento tipo insulina 1 favorece la prevención de los cambios asociados al envejecimiento. Sin embargo, no ha podido ser duplicado ese experimento, aparte de que es muy costoso. La corteza adrenal, la secreción de cortisol circadiano, basal y estimulado, muestra pocos cambios. La secreción de aldosterona se conserva y la dehidroepiandrosterona disminuye y es comercializada como DHEA. Es una hormona que se le ha visto el potencial de prevenir cambios en el envejecimiento, pero evitando los estudios multicéntricos aleatorizados que pudieran llevar a una demostración fiel de que este es el caso, han sido evitados y los comercializadores de la sustancia lo venden como un suplemento nutritivo. No hay evidencia de que se trate de la fuente de la eterna juventud. La tiroides conserva su función hasta la 9ª década de la vida, es 80 para arriba. En centenarios, la TSH disminuye por secreción baja y los niveles de T3 libre disminuyen por falta en la desiodinización. Las hormonas paratiroideas, por otro lado, aumentan con la edad, probablemente asociados a cambios en la función renal y la vitamina D. La menopausia y la andropausia son los reflejos de los cambios en las gónadas. La función ovárica disminuye en la 5ª década de la vida, por término medio entre los 45 y 52. Muchas mujeres experimentan sofocos que a veces duran hasta 5 años. Y la andropausia, el descenso de las cifras de testosterona, de algunos cambios fisiológicos, y hay disfunción eréctil en el 50% de adultos mayores. Muy bien, entonces hemos ido desde conceptos generales, composición corporal, estatura, piel, músculo, hueso,
a pasar por cada uno de los aparatos y sistemas, sistema nervioso, los órganos de los sentidos, respiratorio, cardiovascular, digestivo, renal, vejiga, endocrino. Llegamos ahora, ¿y esto cómo impacta en la persona mayor y sus tratamientos? En la farmacocinética, el destino de los medicamentos en el organismo, los cambios fisiológicos que se producen con la edad afectan a la farmacocinética en todas sus fases: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En la absorción, para empezar, puede disminuir la producción de saliva. Hay una reducción de la tasa de vaciado gástrico. Hay una reducción de la motilidad gastrointestinal. Hay una reducción del flujo sanguíneo gastrointestinal y hay una disminución de los mecanismos de transporte activo. Todos estos cambios sugerirían que debiera haber una reducción en la biodisponibilidad del medicamento. Sin embargo, suelen tener poca repercusión clínica. La mayoría de los fármacos orales mantienen la velocidad y tasa de absorción en los ancianos. El mecanismo principal de transporte para los fármacos es difusión pasiva, de forma que la disminución de los mecanismos en transporte activo no tiene efecto alguno. Hay disminución en aquellos medicamentos que sí requieren transporte activo: carbonato de calcio, hierro, vitaminas liposolubles, B12, gabapentina. Esa disminución en la absorción de B12 provoca cambios inclusive en el volumen corpuscular medio de los eritrocitos. Okay. El volumen de distribución es el volumen hipotético donde un medicamento se diluye para lograr cierta concentración sérica. Hace que la vida media de los medicamentos cambie directamente asociado a él. Y el volumen de distribución depende de los espacios hidrofílico y lipofílico. Entonces, el volumen de distribución del fármaco es inversamente proporcional a la concentración plasmática. A mayor concentración plasmática, menor volumen de distribución. Y siempre uso la imagen de 2 tazas de café, una taza de café regular y una taza de café expreso, y en cada una de ellas ponemos una cucharada de azúcar. ¿Cuál es el café que resultará más dulce? El de volumen de distribución más pequeño. El volumen de distribución tiene cambios. En los lipofílicos aumenta, y eso aumenta su vida media. Hay un mayor riesgo de toxicidad para el mayor por la permanencia de estos fármacos en los tejidos. Es particularmente importante la amiodarona y las benzodiazepinas, que son de uso común con la edad. Los neurolépticos también, asociados a muerte cardiovascular temprana. Barbitúricos no son de uso tan común. Los medicamentos hidrofílicos, su volumen de distribución disminuye, de forma de que las mismas dosis producen mayores concentraciones plasmáticas y aumenta el riesgo de toxicidad. Entre estos tenemos los YECAS, la aspirina, el litio, el paracetamol y algunos antibióticos. Los cambios en la composición corporal del envejecimiento representan cambios en estos volúmenes de distribución. La disminución de la masa magra, que es 3% por década, en los mayores de 65 hay una disminución del 15% del agua corporal total, y el incremento en la masa grasa de 15 a 30% en hombres, 30 a 45% en mujeres, también modifican estos volúmenes.
de distribución. El hígado, a pesar de que hay una disminución en su tamaño del 30% y de su flujo sanguíneo en un 40%, los fármacos se ven afectados por otros factores de manera más importante: genéticos, género, estado nutricional, patologías asociadas, fumar y la presencia de polifarmacia, el uso de múltiples medicamentos con indicaciones dudosas y con eventos adversos. La eliminación renal, ya habíamos comentado de que una tercera parte tiene los cambios descritos, una tercera parte son peores estos cambios y una tercera parte no presenta cambios. Pero debemos asumir de que hay una disminución del número de glomérulos funcionantes, una disminución del flujo sanguíneo renal, una disminución de la filtración glomerular de un 25 a 50% entre los 20 y los 90 años y una disminución de la secreción tubular. Esto provoca que haya un aumento en la vida media del fármaco, con mayores niveles séricos de fármacos con dosis habituales, y hay un riesgo de toxicidad para medicamentos con estrecho margen terapéutico. Debemos pues ajustar la dosis en función del aclaramiento de creatinina, y existen multitud de instrumentos que pueden ser revisados en línea basados en la fórmula de Cockcroft-Gault, y este es uno de ellos. Y veamos antibióticos que no requieren ajuste renal porque resulta que son prácticos: ampicilina, acitromicina, ceftriaxona, clindamicina, doxiciclina, isoniazida, rifampicina, etambutol, moxifloxacino, metronidazol. Debemos considerar daño hepático. La farmacodinamia. Los cambios fisiológicos que se producen en el proceso del medicamento en el organismo, es decir, para lo que fue diseñado el medicamento. No como llegó hasta ahí, que lo acabamos de revisar en farmacocinesia, sino cuando ya interactúa en los sitios blancos. La concentración del fármaco en el lugar de acción altera la farmacodinamia, y el número de receptores y la disminución de la reserva homeostática son los 3 puntos a considerar en la farmacología del mayor. Cambios en el número de receptores. Disminuye la sensibilidad con aquellos que utilizan receptores alfa-2 adrenérgicos y beta-adrenérgicos y el sistema colinérgico. Y aumenta la sensibilidad en receptores GABA, para benzodiazepinas, y dopaminérgicos que provocan síndromes extrapiramidales. Esto resulta entonces en hipotensión portural, síncope como resultado de uso de antihipertensivos, deterioro cognitivo, delirium como resultado de uso de benzodiazepinas y control postural, caídas como resultado de uso de neurolépticos. Entonces, hay formas de identificar medicamentos inapropiados en el adulto mayor. Se utilizan 2 escalas de valoración, de Beers y Stop Start. Estos son accesibles en línea, solamente buscando con estos nombres en su navegador. Y podrán ver que la lista es tan práctica como para llevar en su propia unidad de su teléfono celular o su computadora. Por último, lo que queremos evitar es esta cascada de prescripción. Damos un medicamento que presenta un efecto adverso que es mal interpretado como una condición médica nueva, lo cual provoca que demos un medicamento, un segundo medicamento, para tratar aquella acción adversa, y vamos así generando más y más medicamentos.
Cuando ustedes se enfrenten a un paciente mayor que está recibiendo cualquier cantidad de medicinas, yo les recomiendo que los agrupen por aparatos y sistemas. Verifiquen la indicación para la cual fueron prescritas. Verifiquen que esa indicación aún está activa, aún es válida. Verifiquen que no haya medicamentos duplicados, 2 medicamentos que sirven para lo mismo. Verifiquen que no hay medicamentos que han sido dados para efectos adversos de otros medicamentos. Y verifiquen que no haya medicamentos con indicaciones dudosas que pudieron ser prudentes en una etapa más juvenil, pero que en un individuo en la 8ª, 9ª década de la vida ya no tiene mayor sentido estarlos usando. Verifiquen también los efectos adversos de los medicamentos que más comúnmente utilizan. Esténse atentos a cualquier nuevo reporte de eventos adversos y busquen minimizar el uso de medicinas en el mayor. Como digo yo creo que una consulta geriátrica exitosa muchas veces resulta en no dar medicinas o inclusive retirar medicinas. Y con eso concluimos nuestra clase.